Sabéis que algo fundamental para aplicar la ley de atracción es saber exactamente lo que queremos con todo lujo de detalles. Pero si le preguntáis a las personas si saben lo que quieren, te dirán que no. Es más, la gente sabe mucho más lo que no quiere que lo que quiere. Esta misma pregunta podéis hacerosla a vosotros también, a vosotros mismos, para saber en qué punto os encontráis. Pero cuidado, antes de decidir qué queremos en realidad, tenemos que hacer un trabajo de autoconocimiento, ya que de lo contrario vamos a desear lo que nos han ido programando que debemos conseguir. Aquellos tipos de cosas que al poco de conseguirlas te siguen produciendo un vacío, es decir, no te llenan porque en realidad no las has decidido conscientemente. Por eso al poco de conseguirlas se produce ese tipo de vacío. Normalmente ese vacío se produce con las cosas materiales, ya que una vez conseguido lo deseado, al poco tiempo surgirá algo que va a gustarnos más, ya sea un coche, un teléfono, un reloj, etc. Y como ya os he mencionado, el desear simplemente dinero, en el caso de que os tocara la lotería, por ejemplo, si son personas sin cultura financiera, pues lo más probable es que acaben sin nada y con deudas, como le ha pasado a mucha gente. Por eso tenemos que profundizar en los programas que nos han implantado y analizar por qué nos gusta lo que nos gusta. Y esto es una parte, solo una parte, de la tarea del autoconocimiento. Por ejemplo, alguien que es de un equipo de fútbol, seguramente su padre le habrá influido en ello, lo habrá llevado al estadio y habrán compartido emociones. Y eso es lo que crea un anclaje. Son cosas que, aunque uno las analice, el por qué le gusta a ese equipo y no a otro, y lo vea de forma más racional, digamos de una forma no tan fanática, pero ese hecho emocional de compartir de niño con su padre esos momentos y esas emociones es algo más difícil de disociar. Habría que pasar a la parte más racional y de esta manera nos puede seguir gustando ese equipo o cualquier cosa que sea. Se puede extrapolar este ejemplo a otros campos, pero ya se contempla todo desde la distancia, de un modo más racional. Entonces sí que podemos dar otro paso y nos va a ser más fácil sacar a flote nuestros gustos personales, aunque le sigamos teniendo aprecio al gusto primigenio. Parte de estos gustos también vienen determinados por lo que yo llamo teoría de las identidades. Quiere decir que una persona que ha nacido en una cultura, un país, un barrio, familia, etc., va a tener una gran predisposición a tener unos gustos determinados, pero son la mayoría fruto de ese ambiente, no son los propios. Esto se agrava en la adolescencia, donde los jóvenes buscan modelos a seguir, actores, cantantes, deportistas, etc. Y veis como hoy en día es muy común, por ejemplo, ver clones de chicos con el mismo corte de pelo. Y las modas son precisamente para imponer un gusto a las personas sin personalidad propia. Es decir, adoptan un tipo de personalidad de las existentes porque no se conocen. Esto significa a su vez que deben adoptar todo el estilo de vida que implica este prototipo. Pues por ejemplo, alguien que le gustan las Harleys, pues en consecuencia debe completar el pack. Tiene que comprarse una chupa de cuero, tiene que dejarse el pelo largo, le tiene que gustar el rock o el heavy metal, tiene que tatuarse y si va de viaje va a querer hacer la Ruta 66. Es decir, toda su vida va a girar en torno a una personalidad que ha adoptado, porque no se conoce y no es libre. Pero más adelante puede tener una crisis por lo que sea y empezar a hacer yoga y luego construirá una imagen y una personalidad y un estilo de vida en torno a eso. Va a vestir de forma diferente, se va a rapar el pelo, se va a hacer vegetariano y va a empezar a escuchar música de cuencos tibetanos. Todo esto significa que piensa que sabe lo que quiere exactamente, pero está preso en un avatar. Por eso os digo, y no os lo dice nadie, que primero hay que hacer un trabajo de autoconocimiento para ser libre de elegir. Como os he dicho en otros vídeos, no solo se trata de saber lo que queremos, sino de limpiar el camino de obstáculos para poder atraer hacia nosotros aquello que queremos. Pero eso es diferente de saber lo que no queremos, porque si nos concentramos en lo que no queremos, inconscientemente nos vamos a concentrar y atraer precisamente en eso, en lo que no queríamos. Esto se ve muy bien con el típico ejemplo de no pienses en un elefante rosa, y es lo que precisamente vais a imaginar. Por otra parte, aun sabiendo lo que queréis, si lo formuláis como quiero dinero, por ejemplo, el subconsciente piensa que si lo quieres y lo necesitas, es porque no lo tienes. Y lo coherente es que no lo tengas, para que lo sigas queriendo. Como veis, hay muchos detalles en todo esto que hay que tener en cuenta y la importancia que tienen antes de empezar nada con una base falsa y que no nos lleve a donde queríamos. Porque aparte de perder el tiempo y energía, es algo que podíamos usar para avanzar. Es decir, cada vez que cometemos un error, nos cuesta el doble de caro
porque antes de seguir avanzando tenemos que parar a deshacer las equivocaciones. Esto no quiere decir que no se puedan cometer errores, pero hay muchos que sí que podemos evitarlos. Por ejemplo, yo os estoy dando una información para que no os pasen muchas cosas y os estáis apalancando en mi conocimiento y experiencia, al igual que lo podéis hacer con cualquier tipo de coach de calidad. Y bueno, teniendo esto en cuenta, me gustaría que os analizarais y llegarais a conclusiones de lo que deseáis vosotros en la realidad. Un saludo.